Tico, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos por el aporte que nos haces en cada ocasión. Bueno, Veníamos en tropel con el dólar, ¿no? sí, Cada vez parecía que los máximos quedaban rápidamente en mínimos y de pronto se ha entrado en una calma chicha. Hoy veía algún título que decía que las expectativas se trasladan para los primeros meses de 2021. Tiene lógica pensando que este es un mes en el que hay que pagar aguinaldos, adelantar pago de vacaciones, etcétera, y es probable que estemos en un proceso tibio de liquidación de verdes, ¿no? sí, exactamente. De todas formas, lo que está ocurriendo también es que obviamente después de aquel momento, allá por mediados de septiembre, cuando el tipo de cambio libre se fue camino a los 200 pesos, ¿te acuerdas que tocó máximo de Sí. 195, 197 intradiario? El gobierno agudizó tremendamente los controles de cambios y no solo involucró a la compra de dólares para ahorros, sino también para el pago de importaciones, para el pago de deudas privadas, etcétera. O sea, cerró al máximo los grifos de salida de dólares y eso contribuyó a calmar un poco lo que es el tipo de cambio, pero lo hizo a un costo muy muy elevado, que es la pérdida de reservas, ¿no? Es Ujú. decir, entonces cuando el gobierno puede regular precios o cantidades, cuando controla el precio se elevan las cantidades, cuando controla las cantidades se elevan los precios, ¿no? Ujú. Vos hoy revelás en tu columna, en Infobae, que a través de un decreto de necesidad de urgencia el presidente y los ministros no solo elevaron los gastos, sino que han recortado fondos en salud, desarrollo social y hábitat. Ujú. Estamos en un ejercicio absolutamente contrafáctico del discurso de las prioridades del gobierno presente, ¿no? Ese es el punto, José Luis, porque incluso pero lo que tiene en alguna medida, lo que refleja este DNU de un día domingo, que no tiene ninguna necesidad y urgencia de interrumpir la tranquilidad de los argentinos, haciendo que el gabinete firme un decreto el sábado, porque eso es lo que dice el boletín oficial, Mm. saca una edición especial el domingo, no para mejorarle la vida a los argentinos, a las empresas, para tratar de terminar el año menos caída y con mejor perspectiva para el 2021, como vos bien decías, sino que lo hace todo al contrario, para agravarlo y para demostrarle a los argentinos, a las empresas, que el gobierno está fuera de foco, ¿no? Pero que es coherente con lo que piensa. El gobierno, ¿te acordás que hace el jueves, si mal no recuerdo, en la clausura de la conferencia industrial de la UIA, el presidente de la Nación, pero también sus ministros Martín Guzmán, Mm. Matías Culfas, etcétera, para ellos la crisis desde el punto de vista económico ya terminó, ya hay muchas actividades que están con niveles de producción y ventas como los que había en marzo o en febrero de este año, y uno dice, ¿de dónde se informan? Porque el mismo día que dicen eso, la UCA nos dice que hay 10% de la población, casi más de 4,5 millones de personas, que no le alcanza para comer a pesar de todo el plan de asistencia del IFE, de los ATP, de los planes alimentarios, de los comedores populares. A pesar de todo eso, hay 4,5 millones de personas que no logran comer lo mínimo indispensable. Pueden comer algo, pero no lo Mm. suficiente. Y al mismo tiempo, ese mismo día, pocos días después, la FIP nos da a conocer los datos de recaudación y de nuevo el gobierno hace una lectura sesgada, ven que la recaudación está aumentando y resulta que la recaudación está cayendo a un ritmo en los que son indicadores de actividad económica, como puede ser el IVA, como puede ser el impuesto al cheque, el impuesto al cobro de combustibles, etcétera, a la transferencia de combustibles, están dando caídas siderales y más agudas de lo que se venía viendo en los meses previos. Entonces uno dice, ¿tienen un problema
como demuestran hace tiempo las pruebas PISA en la Argentina, de que nuestros chicos, pero que hoy son adultos y muchos están en el gobierno, tienen problemas de interpretación de textos, tienen problemas de lectura de la matemática, tienen problemas de conocimiento de la economía. Fíjate, el impuesto a la riqueza, mal llamado impuesto a la riqueza porque sí, es un impuesto a los activos. Riqueza, lo primero que te enseñan es la diferencia entre lo que vos tenés y lo que vos debés. Si yo compro un auto a crédito que me cuesta 100 y pagué 50, no tengo una riqueza de 100, tengo una riqueza de 50, porque los otros 50 los estoy pagando todavía. Claro. Y te quieren cobrar impuestos por 100, entonces hay pymes que tienen que vender parte de sus activos, de achicar su empresa, o endeudarse para pagar un impuesto. Es una locura. Sí. Vos sabés que yo tengo una sana expectativa de que este proceso sirva para introducir algunos procesos de comprensión, ¿no? Haces muy bien en citarlo de la... yo digo que el que no entiende un texto no entiende el contexto, ¿no? Claro, de esto se ha hablado mucho, por ejemplo, cuando fue el tema de las pruebas para el ingreso a las escuelas policiales. Y se ponía el acento en quienes querían entrar en dichas escuelas. Siempre me pregunté qué pasaría si este tipo de examen previo se diera en otro tipo de actividades. Porque claro, es bastante curioso que hayan desaparecido, no ya quizás... figuras absolutamente ya escaldadas con el tema de jubilaciones y demás, sino un conjunto de actores que funcionaron mucho los pasados 4 años con el tema de los requerimientos de jubilados o de empresas pyme, ¿no? Yo tengo varios que nos mataban a mail todos los días y han desaparecido por completo del escenario. Entonces vos decís, ¿pero qué pasa? ¿Les va tan bien? Digo, y voy a lo que vos explicabas perfectamente. No les está yendo tan bien. Pero hay un silencio pavoroso de actores que deberían estar hablando a los gritos en este momento. Sí, lamentablemente tenemos el recuerdo de la mala experiencia de los relatos del periodo 2011-2015, y entonces estamos en una tarea en la cual hay poca transparencia de la función pública, hay una palabra de evaluar, vemos que el presidente un día dice una cosa y después hace otra, vemos que realmente no creen en los planes económicos y lo ponen de manifiesto. Yo en más de 40 años de periodismo, te digo, José Luis, que jamás, no recuerdo, que un proyecto de ley oficial sea modificado radicalmente en el tratamiento en comisión, en este caso en el Senado, como es el de la reforma la reforma de la fórmula de ajuste previsional. Sí. Entonces vos decís, eso está diciendo que no tienen plan, no tienen convicciones, hago A, pero si no me gusta o si a alguien no le gusta, enseguida hago B, y no tienen reparo en que tomarse el tiempo para analizar las cosas. Fíjate vos que estuvo el ministro de Economía casi 8 meses diciéndonos, tenemos que negociar la deuda para bajar el gasto público, para generar confianza, y como vos bien decías, hoy sacan un DNU en el cual muestran que hay ahorros por la renegociación de la deuda, y lejos de que ese ahorro se traduzca en baja del déficit fiscal, lo reasignan para partidas que en todo caso no son tan prioritarias, por lo menos comparado con lo que necesitamos en salud, educación, hábitat, desarrollo social, ¿no es cierto? Al contrario, a esas áreas le podan y le dan 63.000 millones de pesos para obras de agua y alcantarillado, que son importantes, pero ya estaban presupuestadas, y sí, yo miraba el presupuesto de ese sector para agua y alcantarillados. A esta altura, el 4 de diciembre, o sea, el viernes último, estadísticas oficiales nos mostraban que estaba ejecutado apenas el 57% del presupuesto. Entonces vos decís, a sectores que todavía tienen recursos para llegar a fin de año, le dan recursos, entonces uno dice, ¿esos recursos van para ese fin o lo van a repartir entre municipios, etcétera? Total, el dinero es fungible para calmar y mantener este silencio de los sectores más vulnerables y afectados por la crisis, ¿no? Sí, bueno, pero yo no sé, hay días que uno trata de encontrarle a esto, ¿no? Decir, bueno, ¿por dónde está la rosca de lo que le pasa a la gente en la cabeza? Y es evidente que hay algún
recurso discursivo, sociológico, ideológico que funciona, porque si no, no se comprende bien, porque del otro lado hay gente, a ver, hay una dirigencia política, yo creo que está haciendo dentro de lo razonable lo que corresponde, pero veo mucha actividad en las redes de gente que pide otra cosa, y otra cosa sería caer en un pozo de violencia. Particularmente no participo de eso, No, claro. y me pregunto, en este estadio, ¿cuándo van a sonar los timbres correctos en las personas? Siempre recordando aquello de, de Perón, que decía que la víscera más sensible del hombre es el bolsillo, ¿no? Y la verdad que al Exacto. bolsillo lo están destrozando. Y no solamente están destrozando el bolsillo, José Luis, sino que están destrozando el federalismo, porque lo que están haciendo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de quitarle de prepo recursos de coparticipación, cuando es la ciudad, en términos relativos, la que más aporta al federalismo, dejándole en manos del resto de la nación gran parte de los recursos que genera la ciudad, recibiendo una pequeña parte, pese que en sus gastos básicos de seguridad, educación, salud, atiende a gran parte de los vecinos del conurbano, o sea, de la provincia. Pensemos que la ciudad de Buenos Aires, en el día, duplica su población estable por la gente que viene del conurbano a trabajar, a atenderse, a educarse, y el gobierno le está sacando los recursos y lo votan la mayoría, 21 gobernadores. ¿Por qué? Porque están diciendo, así como le están sacando a la ciudad de Buenos Aires, para la ciudad, para la provincia, sáquenle a la ciudad o saquen a tal provincia, a Córdoba, para dárselo a Santiago del Estero, y sáquenle a Mendoza para dárselo a Catamarca, y sáquenselo a La Pampa para dárselo a Chubut, y eso es destruir el federalismo. Entonces, vos decís, los legisladores ni siquiera respetan la Constitución y el Poder Judicial sigue mirando para el costado como si no tuviera ninguna acción que hacer. Entonces uno dice, la Argentina, ¿cuándo dejó de ser república en el cual la Constitución está pintada y la división de poderes en el cual cada uno se controla al otro de manera de mantener ese equilibrio que logró el mundo? La Argentina no lo tiene porque el Poder Ejecutivo no respeta la Constitución, los legisladores no respetan la Constitución y los jueces, o gran parte de ellos, tampoco hacen cumplir la Constitución, ¿no? Sí, bueno, ahí me parece que va a una cuestión de fondo que Argentina en algún momento tendrá que rediscutir, que son dos cuestiones: los criterios de federalismo, los criterios de distribución al respecto del tema de impuestos, y el hecho de que la mayor parte de los impuestos federales que reciben las provincias terminan alimentando una nomenclatura local en cada caso que aleja a la gente bastante de recibir los beneficios, ¿no? Claro, porque vos ves el mapa del federalismo de los impuestos. Hoy hice una nota muy interesante, Sergio Sarriquio, ayer la hizo en Infobae, y que con datos obviamente de consultores privados y también datos oficiales, y muestra que la mayoría de las provincias recaudan muy poquito porque viven de lo que reciben de la nación, entonces no tienen ningún compromiso Claro. en mantener disciplina fiscal. Total, la nación, sobre todo si te gobierna el partido al cual te estás adherido, te gira los fondos y vos podés mantener feudos, como el caso, por ejemplo, de Formosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, si algo de positivo ha traído esta cuarentena es que por primera vez los medios de capital han puesto el ojo sobre estas cuestiones. Yo las sigo hace mucho, pero bueno, la capacidad de amplificación que tienen, ¿no? Lo que ha pasado en Formosa, en Santiago del Estero, lamentablemente todavía no se ha puesto mucho la mirada sobre Chaco. Y además rescato el enorme ejemplo cívico de Juana Viale de levantar la publicidad de Santiago del Estero del programa, que es un temita que da para mucho hablar, pero en fin. Claro, y fíjate que Santiago del Estero recibe hoy casi 9.000 millones de pesos
para terminar una obra de la Ruta Nacional 16 cuando el país necesita otras prioridades en materia de hábitat, en materia de salubridad, de atención médica. La chiquita pobrecita que no pudo, que el papá tuvo que caminar 5 kilómetros porque el gobernador feudal inhumano no la dejaba entrar a su provincia. Entonces, hay tanto para hacer, y el presidente decía, a nadie le faltó el pan, a nadie le faltó la asistencia sanitaria. Entonces, cuando tenemos una conducción que no se informa, que no lee los diarios, que tiene un gabinete que le muestra el diario de Irigoyen totalmente dibujado, estamos en una sociedad complicada, y como vos bien decís, esto se arregla a través de las urnas, no hay otro camino, pero hay que alzar la voz para que el gobierno, los gobernadores, los intendentes se dan cuenta de que están haciendo un daño irreparable a la sociedad en su conjunto. Sin ninguna duda. Daniel, gracias, un abrazo a la distancia, muy amable. Te mando un abrazo a usted. Igualmente, Daniel Estico.